día en la casa del Señor. Amén. Hoy sentimos que estamos completos. Amén. Bueno, vamos a aprovechar este tiempo para meditar en la palabra de Dios. Quiero invitarle a que busquemos en el Evangelio de San Lucas. En el capítulo 8, versículo 40. San Lucas, capítulo 8, versículo 40. Hoy quiero compartirle la palabra, hermano, bajo estos acontecimientos, para que tengamos confianza en Dios, el tiempo de Dios. Amén. Vamos a compartir y vamos a entender que el tiempo es de Dios. Amén. Dice la palabra, han encontrado, ¿no? Lucas 8:40. Vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todo, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no habían quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Amén. Oramos. Padre, muchas gracias te damos por el tiempo maravilloso que nos has regalado en este día, de poder congregarnos en tu casa y meditar en tu palabra, Señor. Gracias porque a través de ella vas a hablar a nuestra vida. Queremos oír tu voz, Señor, a través del poder de tu Espíritu Santo, y que puedas penetrar por medio de la palabra en nuestros corazones. Gracias por bendecirnos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Dice en Eclesiastés, en el capítulo 3, el versículo 1 en adelante, yo en especial me quiero detener solamente en el versículo 3. Dice Eclesiastés: todo tiene su tiempo. Amén. Para los que han estudiado Eclesiastés y este capítulo 3, el capítulo 3 se basa, hermano, en el ser humano. Los primeros 4 versículos hablan del cuerpo, los otros 3 versículos que continúan hablan del alma, y los versículos finales hablan al espíritu. Amén. Hablan del cuerpo. Y dice en un pasaje en Eclesiastés, hermano, versículo 3,
quiero compartirlo con ustedes. Dice, tiempo de matar y tiempo de curar. Amén. Entonces, debajo del cielo de Dios en el cual nosotros estamos, hay tiempos que nos toca vivir. Como seres humanos vamos a pasar diferentes situaciones. Amén. Si alguien no tiene un problema aquí, levante la mano y le vamos a aplaudir todo y le vamos a dar un premio. Amén. Todos tenemos una situación que afrontamos, todos. Amén. Si no es físico, es económico. Si no es económico, es familiar. O en diferentes situaciones que estamos viviendo nosotros como seres humanos bajo el sistema de este mundo y lo que está establecido para el hombre. Entonces es inevitable pasar situaciones críticas, es inevitable poder impedir que vengan los momentos críticos sobre nuestra vida. No se puede evitar, y la pregunta siempre nuestra es ¿por qué a mí? ¿O por qué a mi padre? ¿O por qué a mi madre? Y la pregunta siempre está ¿por qué nos ha tocado a nosotros? En el Evangelio que nosotros hemos compartido, vamos a ver, y quisiera mostrarle los lados de las situaciones difíciles e irreparables y sin solución que Jesús logró tomar el control con milagros. Una de ellas es antes que nosotros en el capítulo 8 narra, hermano, que Jesús sube a la barca y cuando están yendo se levanta una tempestad. Amén. ¿Alguien tiene miedo a la tempestad? ¿No? ¿Al trueno? No diga, no, ¿cuánto han saltado anoche, cuando fue? A más de uno, ¿no? Yo me acuerdo hasta de mi mamá. Me ha sorprendido. Y los discípulos tenían miedo porque se levantó una tempestad. Pero dice la Biblia que Jesús calmó la tempestad. Amén. Entonces vemos el milagro del Señor y el control sobre la naturaleza. Y dice que Él estaba pasando para el otro lado del lago y llegó a la tierra de los Gadarenos. Y allí se encuentra con el endemoniado Gadareno. Y la Biblia lo describe ahí en el capítulo 8, usted no lo lea ahora, después compártalo. Dice que el endemoniado Gadareno hacía mucho tiempo que estaba así. Y dice que se quitaba la ropa y andaba desnudo. Y dormía en los sepulcros. Y nadie lo podía controlar. Pero cuando llegó Jesús, la Biblia dice que libertó a ese hombre y fue un hombre liberado de los espíritus malos. Vemos a Jesús tomando el control sobre los espíritus. Amén. ¿Cuántos tienen miedo al diablo? Nadie, ¿no? A veces les llevamos a cuidar al cementerio y a la puerta. Pero la Biblia dice que el Señor tiene el control sobre los espíritus. Amén. Hay que saber que Dios tiene el control de los espíritus malos. Ahora, en esta historia que nosotros vamos a leer, hermano, yo quiero compartirle
El milagro de Jesús sobre el cuerpo físico. A la mujer le sana su cuerpo, y a la hija de Jairo la resucita. El control sobre el cuerpo físico y sobre la muerte. ¿Amén? Ahora hay un detalle importante en la palabra, en lo que yo le leí todo el pasaje. La Biblia dice que esta mujer, quiero centrarme en la mujer en el capítulo, versículo 43, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años. Amén. ¿Cuánto tiempo llevaba la mujer? 12 años, es mucho tiempo para una mujer que haya sobrevivido con esta enfermedad. 12 años es un tiempo largo para esperar. Y dice la Biblia, hermano, en los símbolos, el número 12 tiene mucho significado. Dios lo representa en diferentes formas. Tiene 12 discípulos, hay 12 tribus. Si nosotros numeramos, el número 12 resalta mucho en la Biblia. Pero sobre todo en el día. ¿Cuántas horas tiene el día? Para los que se levantan a las 6, no a las 10. 12. Y la noche, 12. Amén. El año tiene 12 meses. Entonces, esta mujer hacía 12 años que estaba enferma. Y si en estos tiempos que nosotros vemos, la hora y los meses, Dios tiene el control de cada día. Dios tiene el control, hermano. Los días vienen, pero Dios tiene el control de los días y de los meses y de los años. Amén. Esta mujer hacía 12 años, mucho tiempo. Entonces el número 12 habla del tiempo de Dios. Resalta mucho en este pasaje, y esto quiero mostrarle, hermano. Esta mujer, dice la Biblia, que había gastado todo su dinero, que había gastado en médico todo cuanto tenía, pero ninguno había podido sanarla. Ella tenía una enfermedad incurable. Había gastado todo el dinero que tenía y nadie pudo sanarla. ¿Saben qué? Aquí muestra el esfuerzo humano, el esfuerzo natural, el esfuerzo de uno por buscar la sanidad, por buscar en distintos medios. Hoy hay gente que no cree en Dios, gasta dineros en tratamientos, en médicos. Yo recuerdo una hermana tenía una enfermedad en su cuerpo y decía que había viajado a Tucumán, a Córdoba, para hacerse tratar. Pero ella contó una vez su testimonio, que acá en la iglesia recibió el milagro de su enfermedad. ¿Amén? Se había ido a otros lugares en busca de su milagro, pero el milagro estaba cerca de su hogar. Entonces había gastado todo en cuanto tenía. Dice la Biblia, y se acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Dice, acá en este capítulo no dice lo que narra Mateo y Marcos. Marcos en el capítulo 5, versículo 38, dice que la mujer pensó. Ella pensó primero. Primero tenía la multitud, tenía el obstáculo para llegar a Jesús, porque una multitud le seguía.
Entonces había un obstáculo en ella para llegar a Jesús. Y ese obstáculo se produce con la incredulidad. Ese obstáculo viene por la vergüenza, por no querer acercarse, por no querer buscar el milagro del Maestro. Esta mujer vio una multitud. A mí me pasó así el otro día. Fui a comprar un pollo. Había mucho. Digo, si voy por el costado y me pongo adelante va a estar mal. Y veía mucha gente y me fui nomás, y cuando volví ya no había pollo ya. Entonces en un momento hay que buscar la forma de llegar. La mujer vio que una multitud le seguía, pero ella antes de abrirse entre la multitud, dice en Marcos 5, ¿cuánto le había hecho? 5:38, 5:28 dice que ella pensó, ella meditó si solamente tocar el borde de su manto. El otro lado, hermano, que toca llegar es en nuestra mente. Amén. Cuando uno está enfermo, lo primero que se toma es la mente, es el pensamiento. Por eso uno se desgana, como decimos comúnmente, se desinfla, se viene abajo con el ánimo. Y se dice científicamente que cuando uno está, por ejemplo, supongamos, si está deprimido, si está mal, la enfermedad avanza más rápido. ¿Amén? A mí me pasó una vez, yo estaba trabajando en Jujuy y me había lastimado la mano y no se me sanaba la mano. Y después me agarraba mareo y mi hermano notaba que yo iba mucho al baño. Y un día me dice, ¿cómo sos diabético? Me dice. Y ahí me hizo pensar, ¿no? Y no me sanaba yo. Y él dice, porque los diabéticos no se sanan las heridas, ¿no? Y me asusté, hermano. Me asusté. Y en mi mente me asusté y recibí esa enfermedad. Y ya estaba como un diabético ya. Me fui a comer un chúquer. No tomaba azúcar. Y compraba dulces para diabéticos, galletas para diabéticos. En mi mente yo estaba enfermo. Nosotros estábamos trabajando cerca de una sala. Trabajamos en San Salvador y un día por ahí paso y me hago el análisis porque estaban haciendo y nada, estaba sano, no tenía. Así que a tirar el chúquer y a volver al azúcar. La mente es un campo muy, hermano, muy difícil de controlar. Porque cuando algo entra en nosotros y nos domina, nos hace a nosotros abrazarnos de la enfermedad, tomarse de la enfermedad. Cuesta, es difícil. Amén. Esta mujer pensó, pero no pensó en su enfermedad, pensó en cómo sanar su enfermedad, cuál era el camino para su sanidad. La Biblia dice que ella se abrió paso entre la multitud. Y dice, y se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Amén. ¿Saben que esta mujer se acercó con un poder que tenemos todos? Que Dios nos ha dado todo, a todos, que es la fe.
que todos lo tenemos. A todos nos ha dado la fe. Amén. Podemos tener una fe pequeña, como dijo Pedro, aumentanos la fe, Señor, una fe débil. Pero esta mujer tuvo fe para su milagro. Ella no dijo, quiero que Jesús se detenga y me toque, me ore o me haga algo. Ella dijo, solamente que tocara el borde de su manto, seré sano. Dice que se abrió paso entre la multitud, y solamente porque había mucha gente logró tocar el borde del manto de Jesús, y la Biblia dice que al instante se sanó. Versículo 44 dice, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. ¿Saben qué? Lo que le llamó la atención a Jesús, no, la multitud que tocaba tenían razón los discípulos. ¿Cómo puede decir Jesús, alguien me tocó si la multitud lo estaba oprimiendo a él? Pero él no le hablaba de haber tocado físicamente, sino que haberle tocado con fe. Alguien que se le acercó con esperanza de un milagro, y él sintió que de él salió el poder para sanar a alguien. Y él preguntaba quién era. Dice que se empezaron a abrir, a hacer a un lado, y quedó la mujer frente de Jesús. Y tiene un diálogo con el Señor un instante. Versículo 47 dice, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Amén. Miren, hermano, en este pasaje que nosotros leemos, por ahí, no sé si estará bien lo que le voy a decir, pero por ahí hacerse orar constantemente o diariamente es como un hábito. Recuerdo que en una campaña, cuando hacíamos campaña, ¿quién quiere milagro? ¿Quién pasaba? La iglesia. Otra vez llamaba el evangelista, pasen, vamos a orar por milagro. ¿Quién pasaba? La iglesia. Al final no se han sanado en la iglesia y van a la campaña de sanarse. No es el problema el pastor, hermano. No es el problema el que ora. El problema está en nosotros, en creer que el milagro va a ocurrir en nuestra vida. En nosotros. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 6, que el que se acerca a Dios, créale que le hay, y es galardonador de lo que le busca. Esta mujer se abrió paso y con fe, una enfermedad incurable, hermano, no tenía sanidad, ya estaba destinada a morir, pero la fe que ella tuvo para acercarse a Jesús, para abrirse el paso entre la multitud, fue sanada. Y la recompensa ella recibió no solamente la sanidad física, sino la salvación. Tu fe te ha salvado. ¿Amén? Recibió la salvación. Ahora, ¿saben qué?
Cuando esta mujer, y ocurre el milagro en ella, estaba hablando, dice el versículo 49, aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no moleste más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y será salvo. Amén. ¿Eso qué le hace al padre, a Jairo, hermano? ¿Qué le hace al padre de esta niña que había muerto? Si Jesús dejaba que esa noticia que le llegó a él destruyera su ánimo, no iba a tener fe, no iba a tener el milagro de su hija. Pero Jesús lo primero que pone en él, en su pensamiento, es la confianza y le dice, no temas. Amén. No temas. La noticia cuando llega destruye. Amén. Perdón por Viviana, pero quiero acordarme cuando Viviana tuvo el accidente, cuando chocó con la moto. Cuando llegaron a la casa del pastor, la noticia fue destructora, hermano, para nosotros, para la familia. Dice, Viviana chocó y está muerta, murió. Eso fue un dolor grande para nosotros y el pastor no recibió eso. Aquí está mi esposa, ella va a decir, el pastor dijo, vamos a la iglesia a orar, mi hija va a estar bien. Y nosotros, yo por ejemplo, salimos corriendo para el lugar del accidente. Y allí el cuadro era desolador, hermano. Es increíble que Viviana pueda caminar y esté entre nosotros. La vi sus pies para atrás, su cara destruida, quebrada su mejilla, hinchada su cara, sangre. Yo me quedé perdido, tratando de ayudar ahí. Me enganché en la camilla del pantalón y se me rompió el pantalón. Y así me fui al Edén, con el pantalón roto, porque estaba mal en mi mente. A lo que voy es la noticia cuando llega. A este padre le dicen su hija, no molestes al maestro, porque tu hija ha muerto. Jesús lo primero que pone en él es confianza, no temas, no tengas miedo. Le pone una esperanza a él. Saben, amado hermano, cuando a nosotros nos llega una noticia, nosotros tenemos, o escuchamos que alguien tiene una noticia, tenemos que tener la palabra de vida, la palabra de esperanza. ¿Por qué los médicos dicen no llores delante de ellos? ¿Amén? Nosotros cuando Viviana estaba internada, nos dijo así el médico, pasamos a ver, su cara estaba desfigurada, hermano, increíble, cómo se deformó su rostro. Y el médico, la médica dijo, no lloren delante de ella. Y era difícil ser fuerte. Entonces uno, hermano, cuando alguien está mal, uno tiene que tener la palabra de vida, ponerle esperanza en el pensamiento, para que la derrota que está teniendo se convierta en una victoria en su mente, para que pueda vencer, para que pueda salir del estado donde se encuentra. Jesús le dijo a este hombre, no temas. Dice Jesús, oyéndole Jesús en el versículo 50, le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, la Biblia dice que nadie dejó que entrara,
sino Pedro, Jacobo y Juan, y el padre y la madre de la niña. Lloraban, todos hacían lamentaciones. Recordemos, una mujer con flujo de sangre desde hace 12 años. Cuando esta mujer adquiría su enfermedad, esta niña nacía. Ahora esta mujer ya llevaba 12 años con su enfermedad y esta niña de 12 años había muerto. La fe en nosotros, diferente a la que nosotros podemos pensar como es, o a decir yo tengo fe, uno tiene que creer. La fe de esta mujer y la fe de este padre hicieron que los milagros imposibles pudieran ocurrir. Ella se sanó y esta niña que estaba muerta resucitó. Eso tiene poder aún en nuestros tiempos para que los milagros ocurran. La Biblia nos enseña, hermano, que quizás nosotros tengamos muchos pensamientos. Los médicos son muy importantes, están establecidos por Dios. Los médicos se han preparado y se han capacitado para estudiar el cuerpo del ser humano y saber qué parte de nuestro lado está mal. Y no es malo. No es malo asistir al médico, no es malo ser diagnosticado. Lo malo es no creerle a Dios. Lo malo, hermano, es cerrarse en una sola cosa, sino que hay que creer que Dios puede obrar en nuestras vidas. ¿Amén? Para ir terminando, tenía a mi padre alcohólico, más de 40 años de alcohólico, había adquirido cirrosis. El cirrosis es una enfermedad incurable en un hombre o una mujer que bebe mucho. Mi tío había muerto de cirrosis en nuestra casa y mi padre estaba yendo por el mismo camino. Hacía unos tiempos yo había entrado a la iglesia, a los caminos del Señor. Vinieron unos hermanos, los hermanos del hogar, los canastitos que vendían factura. Vieron a mi padre ahí acostado, pasaron, oraron por él y al otro día decidieron llevárselo. Mi madre no quería, dice que él muere aquí, dice, no va a costar traerlo de Jujuy el cuerpo. Pensaba en la muerte y ellos se lo llevaron. Cirrosis, vomitaba sangre, le salía sangre por la nariz, estaba mal. ¿Saben, amado hermano? Mi padre fue sanado de esa enfermedad. 15 años más vivió sirviendo a Dios. Restauró su hogar, restauró la familia, restauró todo lo que estaba destruido, él logró restaurar. 15 años más tuvo de prolongación de vida. Su testimonio fue llevado a diferentes lugares. Fue a las universidades, iba a los hospitales, iba a convenciones para testificar el milagro de Dios. Nuestro milagro para ir dejando a la iglesia está en creer que Dios es galardonador de los que le buscan y que nuestra fe debe estar puesta en Él para las necesidades que tengamos. Amén. Querida iglesia, una fe
genuina en nuestra vida. Una fe para que el milagro pueda ocurrir y pueda suceder en nuestra vida. Y vamos a experimentar el poder de Dios. Amén. Cierre sus ojos a la iglesia. Nuestro milagro puede estar como Jesús le dijo a la mujer en el versículo 48, tu fe te ha salvado. Padre, te damos gracias por este maravilloso tiempo que tenemos, Señor. Padre, el mar se agita alrededor. La desesperación nos invade por diferentes circunstancias, Señor. Pero tú tienes el control sobre la naturaleza, Señor. Tienes el control sobre este sistema que gobierna este mundo. Tiene el control sobre toda autoridad espiritual demoníaca, Señor. Y tiene autoridad sobre nuestro cuerpo físico. Ponemos nuestra esperanza en ti, confiando que eres real, Señor. Que eres real en nuestra vida. Que eres real, Señor, y que nos tenemos que acercar a ti confiados. Confiados, Señor, sabiendo que lo que te pedimos, Señor, creyendo, tú lo vas a hacer. Esperamos ese milagro, Señor, confiando en ti, moviéndonos entre las multitudes, Señor, para acercarnos confiado en ti, sabiendo que no has cambiado, que eres el mismo y que tus milagros, Señor, siguen ocurriendo en nuestro tiempo. Bendice a toda la iglesia, bendice las familias, Señor, bendice los hogares, en el nombre de Jesús, y que tú proveas diariamente para cada uno conforme a tus riquezas y glorias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.